Generación Juvenil, para el diálogo y la reactivación. Hablemos de migración juvenil. Este es un podcast de diálogo y reflexión sobre la problemática de la migración juvenil campo-ciudad en el departamento de Chuquisaca. Las opiniones expresadas en este podcast pertenecen a los jóvenes y expertos invitados y no comprometen el criterio de los patrocinadores. Sean bienvenidos a todos quienes nos acompañan en esta nueva transmisión de este nuevo podcast. Agradecemos a quienes nos están acompañando a esta hora de la tarde y pues bueno, estamos nuevamente con nuestros podcasts en torno a lo que es la prevención de la migración juvenil campo-ciudad acá en el departamento de Chuquisaca. Como ustedes saben, hemos venido haciendo este tipo de podcast a lo largo de esta gestión, justamente para poder trabajar en lo que es la prevención de la migración juvenil y en caso de que tengan que emigrar estos jóvenes, pues tengan conocimiento de todos los riesgos que ellos pueden correr ya acá en la ciudad de Sucre. De esta manera, damos inicio a este nuevo podcast. Como bien saben, venimos trabajando en estos podcasts con jóvenes. En esta ocasión vamos a conversar sobre una temática que creemos de suma importancia, ya que a diario vemos en las diferentes redes sociales y también en los medios de comunicación avisos de personas jóvenes y señoritas desaparecidas. Pues hoy vamos a conversar sobre lo que es la trata y tráfico de personas y cómo esto repercute sobre todo en la población de adolescentes y jóvenes. Para ello tenemos invitados muy especiales y queremos agradecer y dar la bienvenida a la doctora Paola Carolina Saiquita Vargas. Ella es licenciada en Derecho, es licenciada en Comunicación Social y pues ella tiene varios diplomados en Derecho Constitucional y Derecho Procesal Penal. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, doctora Carolina. Nuevamente darle las gracias por haber acudido a esta invitación y pues hoy nosotros gustosos de tenerla en este podcast para poder hablar sobre lo que es la trata y tráfico de personas. Muchas gracias, licenciada Lourdes. Es un gusto acompañarlos en esta iniciativa tan importante que tiene que ver con los derechos de sectores vulnerables y siempre predispuesta a ser parte de la educación para nuestros jóvenes migrantes y siempre que se pueda aportar. Muchísimas gracias, doctora Carolina. De igual manera, estamos acompañados de la señorita Ani Vanessa Quispe Alcoba. Ella es residente del municipio de Tarabuco. Ella está cursando el último año de la carrera de turismo y pues ella es residente acá en la ciudad de Sucre hace 6 años ya. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Ani Vanessa. Agradecerte también por estar presente en este podcast. Buenas noches, licenciada. Muchas gracias por la invitación, primeramente. Sí, como dijo, vamos a abordar un tema muy importante para nuestra sociedad chuquisaqueña. Muchísimas gracias, Ani. Agradecerte también por estar en este podcast y de la misma manera estamos nosotros acompañados de Saúl Edson Quispe. Él es estudiante del colegio Julia de Gam, él está en quinto de secundaria y pues él es hijo de residentes del municipio de Presto, el departamento de Chuquisaca. Saúl, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, agradecerte por estar presente. Buenas tardes, licenciada, muchas gracias por la invitación y por este podcast que va a ser muy importante para mi aprendizaje. Gracias a ti, Saúl. Bueno, reiterarles a quienes recién se suman a esta transmisión de este podcast, estamos conversando el día de hoy sobre una temática muy importante que es la trata y tráfico de personas y para ello estamos acompañados de la doctora Paola Carolina Saiquita Vargas, quien nos va a ayudar a disipar algunas dudas que como jóvenes, que como señoritas tenemos y para ello vamos a dar paso Ani, tal vez podemos iniciar con nuestras consultas para la doctora. Claro que sí. Como primera pregunta le tendría de ¿qué se entiende por trata y tráfico, doctora? Querida Ani, buenas tardes. Ese es el principio básico, ¿no? Por lo que tenemos que partir para entender qué es la trata y tráfico de personas.
para saber a qué posible delito nos estamos nosotros enfrentando como posibles víctimas, como se decía, independientemente de nuestro género, de nuestra edad y del lugar donde nos encontremos. A veces encontramos en que pueda ser un solo concepto el de trata y tráfico de personas. Sin embargo, tenemos que entenderlo como un hecho tanto a la trata como al tráfico de personas. Tienen similares características, sí, pero también tienen sus diferencias. Para ello podemos entender a la trata de personas como la acción de captar, de transportar, de trasladar, de acoger, y esto recurriendo a la amenaza, que es también una de las características de la trata de personas, porque existe una forma de coacción. Esto entendiendo a las personas, como decía, independientemente de su edad y de su género. Para ello existe un abuso de poder y tiene que existir una situación de vulnerabilidad de la víctima. Así como también tenemos que entender de que en el caso de la trata de personas, estas son trasladadas ya sea dentro o fuera del país, son privadas de su libertad. Esto con el fin de ser explotados, que también es una de las características de la trata de personas. Y cuando hablamos de la explotación, con seguridad vamos a encontrar alguna forma que alguna vez hayamos visto o hayamos escuchado, porque estas formas de explotación, de las más comunes que conocemos, está en la explotación laboral, está en la explotación sexual comercial, está en la guarda o adopción, está en la mendicidad forzada, que al menos en nuestro país podemos ver de manera más habitual y cercana. Tenemos el empleo en actividades delictivas y la extracción de órganos. Entonces podemos entender que la trata de personas se toma a los seres humanos como un objeto de comercio. Pero ¿qué es lo que lo va a diferenciar del tráfico de personas? En el caso del tráfico de personas también estamos hablando del traslado de manera forzosa de las personas, pero para que se pueda consumar este hecho delictivo se tiene que traspasar la frontera de un estado, se tiene que vulnerar sus leyes migratorias para que pueda consumarse este hecho como un hecho delictivo. Entonces podemos decir de que las características que hacen similar a la trata y tráfico de personas está en el comercio de los seres humanos, entendiendo como una vulneración de sus derechos humanos. Pero en la diferencia está en que la trata y el tráfico de personas, uno va a atentar específicamente sobre los derechos de una persona y la otra va a atentar contra un Estado, contra la violación de sus leyes migratorias. También es importante entender de que existen tratas internas y externas. No necesariamente se tiene que traspasar un país, no necesariamente se tiene que llevar a otro departamento, no necesariamente se tiene que llevar a otro municipio para que se pueda consumar cualquiera de estas dos figuras delictivas que tienen como características una captación. Para que podamos entenderlo, siempre que existe trata y tráfico de personas, existe un reclutamiento de víctimas, una búsqueda de víctimas, que no necesariamente también tienen que ser en lugares alejados, lugares oscuros o ámbitos en los cuales nosotros vayamos a desconocer. El traslado, que nos lleven de un lugar a otro. Si yo vivo en el centro de la ciudad de Sucre, me llevan a un barrio alejado de la ciudad de Sucre contra mi voluntad y me van a explotar laboralmente, por ejemplo, que ya podemos hablar ahí del traslado dentro del trata y tráfico de personas. Tiene que existir un engaño como una característica para que nosotros podamos reconocer a la trata y tráfico de personas, alguien que nos vaya a acoger, alguien que nos vaya a recibir en su casa, en el lugar donde nos vayan a tener. Tiene que existir cualquier forma de explotación, como ya los habíamos señalado, explotación laboral, sexual, comercial. Y también tenemos que reconocer cuáles son los diferentes medios que se utilizan para consumar este delito, que pueden ser la violencia, la amenaza, la coacción, que exista una figura de poder. En el caso de la figura de poder podemos hablar de situaciones de género y generacionales con relación a nuestros niños menores de edad, a los adolescentes. Entonces, esas son las características que hacen a que nosotros podamos reconocer que se ha dado un hecho de trata y tráfico de personas y cuál es la diferencia entre la trata y tráfico de personas. Doctora, con lo que nos acaba de mencionar,
nos da un panorama más grande sobre lo que conocemos como trata y como tráfico de personas. Y sabemos muy bien que son aquellos jóvenes que vienen del campo quienes son más propensos a ser víctimas tanto de trata como de tráfico de personas. Y acá en la ciudad de Sucre se ha visto bastante este tema de la trata, por ejemplo, en el tema de empleo, cuando se vulneran los derechos, en el tema de los salarios injustos, los horarios extensos de trabajo y otras cuestiones. En torno a este tema de la trata y tráfico de personas, mencionando sobre todo a la población juvenil migrante, doctora, ¿usted qué percepción tiene sobre esta temática con respecto a los jóvenes migrantes? El problema que hace a los jóvenes migrantes para que puedan ser víctimas de trata y tráfico de personas es su situación de vulnerabilidad. Puede que concurran en ellos diferentes situaciones que hacen que sean vulnerables de más allá de una forma. Por ejemplo, que sean personas indígenas, que sean personas de campo, que no tengan estudios o conocimientos necesarios para poder ejercer sus derechos, que se encuentren en situación de pobreza, que sean mujeres menores de edad. Entonces, todos esos varios aspectos van a concurrir en una sola persona o en una sola situación para que éstas sean más vulnerables y sean captadas por diferentes redes de trata y tráfico de personas. Usualmente cuando los jóvenes y bueno, las personas en general deciden migrar, lo hacen con un propósito de mejorar su vida, porque en el lugar donde están residiendo no pueden obtener los recursos que ellos quisieran para la vida que quieren, ya sea para ellos o para sus familias. Entonces, ese anhelo, y que muchas veces acompañado de la ingenuidad, hacen que ellos puedan encontrarse más vulnerables, sean captados de una manera más rápida y lastimosamente sean víctimas de este tipo de delitos. Muchísimas gracias, doctora. Tal vez, Edson, alguna consulta que queramos realizarle a la doctora Carolina. Doctora Carolina, ¿cuáles son las señales que me alertan que estoy en peligro de ser víctima de trata y tráfico? Querido Saúl, ahí pues lo vamos a resumir con una frase muy fácil que sería: no todo lo que brilla es oro. Cuando algo parece realmente muy bueno, muy beneficioso, es cuando nos debemos asustar, porque una señal de que podemos ser víctimas de un hecho de trata y tráfico en una situación es cuando todo parece muy fácil, muy bueno, muy beneficioso para nosotros. Por ejemplo, que de pronto encontremos un trabajo donde nos quieran pagar una alta suma de dinero por pocas horas de trabajo. Entonces, ese es un método que usualmente utilizan los tratantes. El uso de personas conocidas, desconocidas, de nuestro ámbito familiar, de nuestro barrio, de nuestro colegio, que pueda que conozcan nuestras necesidades. Entonces, si en este momento yo, adolescente, mis amigas saben que yo quiero ropa, entonces vienen y se acercan y me dicen: te vamos a regalar zapatos, te vamos a regalar ropa, te vamos a regalar carteras a cambio de nada. Eso ya es algo muy bueno, ¿no? Muy bueno para creer. Entonces, lo mismo ocurre cuando uno está buscando trabajo y de pronto salen esos avisos. Nosotros tenemos que ya desconfiar. Esa es una señal de alerta de que ¿por qué tuvieran que darnos tantos beneficios? ¿Por qué tuvieran que ayudarnos de gran manera a cambio de nada? Entonces, esa ya es una señal de que nos quieren captar para algo que pueda ser un delito, o quieren sacar algún beneficio futuro de nosotros. Inclusive muchas veces estas redes criminales nos ofrecen viajes, pagarnos todas nuestras necesidades, y ya es ahí cuando nosotros debemos ver una alerta, porque ninguna empresa legalmente instituida, ninguna persona nos va a ofrecer tantos beneficios. No es habitual. Doctora, como usted bien ha mencionado, es importante tal vez ver estas señales de alerta, ¿no? Que a diario se ve en las redes sociales, en Facebook, en los mismos TikTok, donde hay avisos como los que usted menciona, en los cuales ofrecen trabajos con remuneraciones altas que llaman la atención, ¿no?
no solo a los jóvenes, sino a toda aquella persona que lo ve, y lo primero que hace uno es llamar, consultar, inclusive acudir a estas citas en las direcciones que ponen en estos avisos. Pues debemos tomar en cuenta quienes nos acompañan, no hagamos caso a este tipo de anuncios que nos muestran expectativas de trabajo muy grandes, o como decía la doctora, ¿no? Un sueño hecho realidad, ¿no? Que trabajas muy pocas horas, pero tienes una gran remuneración o cosas a cambio del trabajo que vayas a realizar, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de avisos. Y bueno, damos también la bienvenida a quienes recién se están sumando a esta transmisión. Pues hoy estamos conversando sobre lo que es trata y tráfico de personas, y estamos acompañados de la doctora Carolina, quien nos está ayudando a disipar todas las dudas con respecto a esto. Escríbanos quienes están también siguiendo esta transmisión con algunas dudas, consultas que tengan para la doctora, y de igual manera estamos acompañados de los jóvenes voluntarios de algunos grupos juveniles de la ciudad de Sucre. Entonces vamos a continuar con la ronda de consultas para la doctora Carolina. Sí, doctora, esta pregunta, ¿qué instituciones son las encargadas de ayudar y orientar a las víctimas de trata y tráfico? Querida Ani, bueno, tenemos varias instituciones, aparte de mencionar, ¿no? Antes, volviendo al tema de identificación sobre la trata y tráfico de personas, algo que seguramente les va a resultar bastante didáctico y que nosotros vemos como un ejemplo de trata y tráfico de personas es Pinocho. Si ustedes se ponen a ver con detalle este dibujo, van a encontrar un ejemplo fantástico de lo que es trata y tráfico de personas, cómo lo engañan a Pinocho, cómo se lo llevan de su casa, cómo lo obligan a trabajar y a sus demás compañeritos. De esa manera vamos a entender cómo es que se capta, cómo es que se traslada, cómo es que se explota cuando se comete este delito. Para las instituciones que están encargadas de recibir, ayudar y orientar con relación a las víctimas de trata y tráfico de personas, podemos decir de que como las instituciones que van a trabajar de manera operativa directamente están la Policía Boliviana a través de la División de Trata y Tráfico de Personas. Sin embargo, cualquiera de sus unidades y cualquier servidor policial está en la obligación de recibir una denuncia o de brindar ayuda, así como también el Ministerio Público a través de todas sus fiscalías y fiscales que pueden recibir las denuncias, ya sean verbales o sean escritas en ambas instancias. Se pueden realizar las denuncias, pero también tenemos instituciones que pueden realizar el acompañamiento, ya sea psicosocial y el acompañamiento legal para este tipo de hechos. Y ahí tenemos, por ejemplo, a los servicios legales integrales, servicios legales municipales integrales, que nos pueden brindar asistencia jurídica para el acompañamiento de estos casos. También se tiene la Defensoría del Pueblo, que brinda orientación jurídica. También se tiene a las Defensorías de la Niñez y Adolescencia de los diferentes municipios del país, que están en la obligación de apoyar todos aquellos casos donde se encuentren involucrados niñas, niños y o adolescentes, así como también a través de sus diferentes equipos interdisciplinarios, brindar ayuda psicológica y social a todas aquellas víctimas que denuncien este delito. Muchísimas gracias, doctora. Para quienes nos están acompañando por esta transmisión, por las páginas oficiales de Fundación Treveris, de igual manera por la página oficial de Generación Juvenil para el Diálogo y la Reactivación. Estamos abordando la temática de trata y tráfico de personas. Vamos a continuar con nuestra ronda de preguntas. Doctora, ¿por qué los migrantes son los más vulnerables a ser víctimas de trata y tráfico? Porque reúnen determinadas características que usualmente son la ingenuidad, la ignorancia, una excesiva confianza, una necesidad específica por la cual están migrando, y usualmente cuando se realiza esta migración se la realiza solos. Y eso es algo aprovechado por estas redes para poder encontrar esa necesidad y esas vulnerabilidades que hace que los puedan captar. Entonces, aparte de que la trata de por sí en un movimiento del campo-ciudad se puede dar solamente con ese paso, sin necesidad de que traspase las fronteras nacionales.
Entonces, todas estas características que reúnen usualmente, y más cuando hablamos de jóvenes, porque todos los jóvenes todavía nos encontramos en un proceso de construcción de nuestra vida y conocimiento de la misma, no conocemos nuestros derechos a plenitud para ejercerlos, hace de que nosotros podamos creer todo aquello que se nos ofrece. Entonces, es por ello que se encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad, tanto varones como mujeres, al momento de emigrar, porque se encuentran en un ámbito totalmente nuevo al cual vivían, aparte de todas las características que reúnen que ya los hacen vulnerables. Doctora, por lo que nos acaba de mencionar, entendemos que es importante poder informarnos sobre este tipo de cuestiones de trata y tráfico de personas y de la vulneración de algunos de los derechos humanos por parte de muchas de las personas que incurren en ese delito de lo que es el tráfico o la trata de personas, ¿no? Doctora, ¿y de qué manera nosotros tal vez podríamos buscar de prevenir este tema de trata y tráfico de personas, no solo en jóvenes, sino también en niños, en personas mayores? Como habíamos mencionado a un inicio, es lamentable ver cómo a diario se ven avisos de personas desaparecidas, que muchas veces pues no se vuelve a saber nada sobre estas personas y hay familias enteras que están sufriendo por este tema de trata y tráfico de personas. ¿Cómo tendríamos que trabajar como sociedad, como jóvenes y también para las autoridades para que esto ya se vaya viendo o reduciendo estos índices o tal vez tratar de prevenir este tema de trata y tráfico de personas? Licenciada, nosotros siempre entendemos de que la educación es la mejor forma de prevención. Tenemos muchas instituciones que ya son sancionadoras o investigativas después de que se ha cometido este hecho delictivo. Sin embargo, la educación de conocer de qué se trata este fenómeno criminal nos va a ayudar a que nosotros podamos tener todos en general un comportamiento preventivo para que no se pueda cometer, para que nosotros no podamos ser víctimas ni nadie de nuestro círculo social o familiar. Para ello, en este caso específico, podríamos tomar algunos parámetros de comportamiento, como por ejemplo el de que si nosotros vamos a ir y volvemos al tema del trabajo como una forma de captación, que si es que nosotros vamos a ir a un trabajo que nos parece dudoso, nosotros avisemos a dónde estamos yendo, avisemos con quién nos vamos a reunir, tenemos los datos suficientes y necesarios para que nos puedan ubicar en ese lugar o también tal vez que nos puedan acompañar a esa cita laboral. Podemos tener también algunos comportamientos de prevención con relación a las redes sociales que ahora son manejadas y que muchas veces también se lo ha tenido como una forma de captar a través del enamoramiento a adolescentes, a mujeres, a varones. Entonces, nosotros podemos empezar por no tener conversaciones con personas desconocidas, porque pueden tener nombres, fotos, y nos pueden decir muchas cosas que no son ciertas y de esa manera nos pueden, por ejemplo, citar en algún lugar, nos pueden decir que nos van a pagar un viaje para que nosotros vayamos a determinado lugar y ahí podemos ser víctimas de trata. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la información con la que nosotros compartimos a través de nuestras redes sociales y cuánto es que les vamos a creer a personas que nosotros no conocemos físicamente quiénes son. Tenemos que tener en cuenta que cuánto les vamos a creer. También nosotros no debemos realizar viajes solos, sin avisar a nadie, con personas desconocidas, a lugares desconocidos. Son ese tipo de comportamientos que nos van a ayudar a prevenir, a cuidarnos y a cuidar a nuestro entorno familiar y a nuestro entorno social, porque tampoco podemos tener una institución que nos pueda cuidar 24/7. Como lo podríamos decir, en diferentes ámbitos que pueden hacer a hechos delictivos. A quien más se tiene que cuidar somos nosotros, a través de nuestro comportamiento, de nuestra educación, reconocer cuándo podemos estar frente a un delito, a un hecho delictivo, y siempre tener la confianza en nuestros círculos cercanos familiares, sobre todo para los jóvenes, para los adolescentes, siempre conversarlo con los padres, con los profesores, con las personas que nosotros confiamos
para que también nos puedan acompañar en determinada situación que nosotros estemos viviendo y que probablemente podamos ser víctimas de algún hecho delictivo. Gracias, doctora, a tomar en cuenta a jóvenes, señoritas y quienes ven este podcast, todas las recomendaciones que nos acaba de mencionar la doctora, porque es importante, como bien decía la doctora, no confiar a ciegas en nadie y más en alguien que no conocemos y no sabemos qué intenciones tiene para con nosotros. No sé si tienen alguna consulta más, Ani, Saúl. Yo tengo una pregunta. En caso de que soy migrante, yo vivo con familiar y si estoy siendo explotada laboralmente por este familiar y no tengo dónde acudir, si es que empiezo a denunciar, hago el proceso de denuncia que se le hace, entonces, ¿dónde me acogen? ¿A qué institución depende la acogida, el asilo que me darían? En caso de que se trate de niñas, niños o adolescentes, existen los centros de acogida, a donde pueden ser derivados. Cuando estamos hablando ya de personas mayores de edad, los municipios tienen la obligación de tener casas de acogida, tanto para mujeres que son víctimas de violencia o de algún otro tipo de delito. Entonces, a través del municipio, tuviera que darse cualquiera de estas dos figuras para una acogida para que pueda salirse de ese ámbito de violencia y pueda cesar ese delito. Está bien. Igual tenía una pregunta, doctor. En caso de los estudios, al no poder estar el papá o la mamá o algún familiar y el tutor sea una persona que no le interese que pueda estudiar, ¿cómo se podría hacer para denunciar o prevenir esto? La falta de apoyo en los estudios. Sí. Ahí estaríamos hablando del incumplimiento del ejercicio de un derecho que es el derecho a la educación universal y gratuita que todos tuviéramos. Hacen diferentes condiciones a este ejercicio, el cual no se constituye en un tipo penal para que pueda ser denunciado. Sin embargo, sí se puede acudir a las defensorías de la niñez y adolescencia para que se procure su ejercicio, para que se garantice el ejercicio de este derecho de cualquier niña, de cualquier niño, de cualquier adolescente que no esté pudiendo acudir a un centro de educación. Gracias. Agradecer a nuestros invitados por ser parte de este podcast y bueno, este podcast se está llevando adelante bajo el proyecto Intercomunicación Multisectorial para la Migración Segura, ejecutado por Fundación Treveris en el marco del proyecto Diálogo y Apoyo Colaborativo de la Cooperación para el Desarrollo de la Embajada de Suiza en Bolivia, implementado por Solidar Suiza. En esta ocasión hemos estado abordando la temática de trata y tráfico de personas y nos está acompañando la doctora Paola Carolina Saiquita Vargas, licenciada en Derecho y en Comunicación Social. La doctora actualmente está bajo el cargo de consultor técnico responsable de la implementación del Observatorio de Justicia y Género del órgano judicial. De esta manera se ha venido disipando las dudas de los jóvenes con respecto a esta temática de trata y tráfico de personas y nos ha estado acompañando también la señorita Ani Vanessa Quispe Alcoba, residente tarabuqueña. Ya ella está hace 6 años estudiando en la ciudad de Sucre la carrera de turismo, ¿no? De igual manera está con nosotros Saúl Edson Quispe, quien es estudiante de quinto de secundaria del Colegio Julia de Gam. De esta manera se ha estado llevando adelante este podcast y se está transmitiendo a través de la página oficial de Fundación Treveris y de la página de Generación Juvenil para el Diálogo y la Reactivación. Agradecerle, doctora, a usted por haber respondido a estas consultas que los jóvenes tenían con respecto a esta temática y también a Ani y de igual manera a Saúl. Doctora, tal vez algún mensaje que usted quiera brindar a quienes están acompañando esta transmisión y de igual manera Ani y Saúl, para despedirnos, un pequeño mensaje para quienes están acompañando esta transmisión. Doctora. No, muchas gracias a usted, licenciada Lourdes, a Saúl, a Ani, felicitarles por esta iniciativa que realmente contribuye a que todas y todos podamos ejercer nuestro. Creo que
todos los jóvenes, todas las señoritas puedan tomar muy en cuenta todas las recomendaciones que se les ha realizado, porque es una situación en la cual todos estamos hasta cierto punto vulnerables y todos podemos ser víctimas de trata y tráfico de personas. Entonces, cuidarnos y cuidar a nuestros seres queridos es siempre algo importante. Y invitarlos a que sigan el ciclo que ustedes están trabajando con relación a la protección, resguardo y garantizar el ejercicio de los derechos de todas y todos. Muchísimas gracias, doctora, a compartir esta información que nos ha brindado la doctora. Es de suma importancia a seguir los consejos que nos ha dado, de no confiar en personas que no conocemos, ¿no? Y que siempre estemos en contacto y comunicación constante con nuestros familiares para evitar ser víctimas de trata o de tráfico de personas, ¿no? Entonces, tal vez, Ani, un último mensaje antes de despedirnos para cerrar esta transmisión. Sí, estar siempre alerta, ¿no? No dar información complementaria a cualquier persona, ya sea, por muy amigo que sea, a veces tu mejor amigo puede ser tu peor enemigo también. Entonces, estar siempre alerta, todo lo que, a las acorazonadas que nos dan, ¿no? A veces tenemos malas intuiciones y también hacerle caso a eso, porque no sabemos cuándo puede suceder algo malo a nuestra persona como a otras personas también. Y denunciar siempre si es que pasa algo malo a tu alrededor, en tu familia, vecinos, conocidos, a ti mismo, pues, siempre. Eso sí. Gracias. Gracias, Ani, a ti por ser parte de este podcast, y también comentarles que Ani es parte de un grupo juvenil de voluntarios acá en la ciudad de Sucre, y pues con su grupo de voluntarios ellos van abordando esta temática de trata y tráfico de personas con otros jóvenes, ¿no? Entonces esta información va a ser muy útil para todos quienes nos han acompañado, y también nuevamente reiterarles, vayamos compartiendo esta información, ¿no? Saúl. Sí, licenciada, gracias. Y bueno, también decirles a los que están viendo esto que no se dejen, ¿no?, llevar por esos trabajos que les prometen tanto y así, tal vez así por necesidad se están dejando llevar. Que primero tengan una buena consulta, o sea, primero consultar bien el trabajo que van a realizar y no dejarse llevar así por así. Gracias. Así es, Edson, a tomar en cuenta estas recomendaciones y pues bueno, a compartir nuevamente esta información que nos están dando. Nuevamente muchas gracias a nuestros invitados y también a quienes nos siguen por la transmisión de este podcast. Muchas gracias, que tengan buenas noches. Proyecto Intercomunicación Multisectorial para la Migración Segura, ejecutado por Fundación Treveris con el apoyo de la Cooperación Suiza, implementado por Solidar Suiza.